Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo que estoy segura de que les van a encantar. Si son fanáticos de las celebridades turcas, de sus dramas, de sus romances y de todo lo que rodea a sus vidas personales, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desglosar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y que honestamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar sobre algo que muchos esperaban, pero que quizás no se atrevían a decir en voz alta. Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a abordar las recientes declaraciones de Melisa Doncel, quien, al parecer, ha soltado una bomba de información que podría cambiar nuestra percepción sobre una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han escuchado bien, vamos a profundizar en lo que Melisa ha insinuado, o quizás dicho de forma más directa, sobre los sentimientos de Kerem hacia su expareja, Hande. ¿Será verdad que Kerem Bürsin aún piensa en Hande Erçel? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder, o al menos, darles todos los detalles y el contexto para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Antes de sumergirnos de lleno en este emocionante cotilleo, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Subimos contenido fresco y jugoso como este cada semana, y sería una pena que se queden fuera de la conversación. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creando este contenido que tanto les gusta. Así que adelante, háganlo ahora mismo y volvemos en un segundo para empezar con lo bueno. Muy bien, ya estamos listos para entrar en materia. Las declaraciones de Melisa Doncel han llegado como un auténtico torbellino y han puesto patas arriba el panorama mediático. Para quienes no estén tan al tanto, Melisa Doncel es una actriz turca muy talentosa, conocida por su participación en varias producciones exitosas. Ella y Kerem Bürsin han compartido amistad y, en ocasiones, han sido vistos juntos en eventos sociales, lo que naturalmente ha generado especulaciones y cercanía en el ojo público. La clave aquí es que Melisa, al ser una figura pública y aparentemente cercana a Kerem, tiene una perspectiva que muchos de nosotros no poseemos. Recientemente, en una entrevista, Melisa fue cuestionada sobre la relación actual de Kerem Bürsin, y su respuesta, bueno, fue bastante reveladora. No se trata de un rumor más, sino de algo que proviene de alguien que parece tener conocimiento de primera mano, o al menos, ha podido interpretar las señales. Melisa, sin dar nombres directos en un principio, habló sobre la importancia de ciertos vínculos y cómo algunas personas, incluso después de una ruptura, mantienen un espacio especial en sus corazones. La forma en que ella lo expresó, con una sonrisa un poco enigmática y un tono que sugería que sabía mucho más, fue suficiente para que los medios y los fanáticos activaran todas sus alarmas. La pregunta clave en la entrevista fue algo así como: se rumorea que Kerem Bürsin está saliendo con alguien nuevo, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que ha podido olvidar a Hande Erçel? Y la respuesta de Melisa fue, para ser sinceros, inesperada y muy jugosa. Ella no negó rotundamente la posibilidad de que Kerem siga pensando en Hande. Más bien, lo que hizo fue alimentar la duda. Dijo algo así como: Kerem es una persona que valora mucho las relaciones y los sentimientos. Las conexiones profundas son difíciles de borrar por completo. Él es un alma sensible y creo que ciertas personas siempre ocuparán un lugar especial en su vida, sin importar lo que suceda en el presente. Ahora analicemos esto a fondo. Ciertas personas siempre ocuparán un lugar especial en su vida. Y considerando el contexto y las preguntas dirigidas, es casi imposible no interpretar esto como una referencia directa a Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue legendaria. Su relación fue una de las más seguidas y aplaudidas en Turquía y a nivel internacional. Cuando anunciaron su separación, muchos fans se quedaron desconsolados, esperando un posible reencuentro. Melisa no dijo explícitamente que Kerem todavía está enamorado de Hande, pero sus palabras sugieren fuertemente que los sentimientos de Kerem hacia Hande no se han desvanecido por completo. Podría significar que todavía la quiere, que la extraña, o que simplemente guarda un recuerdo muy preciado de su relación y de la persona que Hande es. Y para un público que ha invertido tanto emocionalmente en esta pareja, esto es una noticia de altísimo impacto. ¿Por qué las declaraciones de Melisa tienen tanto peso?
Primero, como mencionamos, su cercanía con Kerem. No es una fan o una espectadora cualquiera, es una colega y parece ser una amiga. Este tipo de información, si no fuera cierta o si Kerem no estuviera cómodo con ella, probablemente no saldría a la luz. Segundo, la forma en que lo dijo. La ambigüedad calculada, la sonrisa, el alma sensible de Kerem, todo apunta a que hay algo más allá de una simple amistad o un recuerdo pasajero. Es importante recordar que la relación entre Kerem y Hande fue muy pública. Fueron una pareja que generaba muchísima atención mediática. Sus momentos juntos, sus viajes, sus gestos de cariño, todo era analizado al detalle. Cuando terminaron, ambas partes fueron muy respetuosas y mantuvieron un perfil bajo respecto a las razones de la ruptura. Sin embargo, la intensidad de su vínculo dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Las declaraciones de Melissa D'Angel reabren esa puerta. Nos hacen preguntarnos si la historia de amor entre Kerem y Hande podría tener un segundo capítulo. ¿Podrían estas palabras ser una señal de que Kerem Bürsin, a pesar de haber seguido adelante con su vida, guarda sentimientos profundos por Hande Erçel? Quizás está en una etapa de reflexión, o tal vez simplemente la nostalgia y el cariño son sentimientos que persisten. Pensemos en las posibles interpretaciones. Podría ser que Melissa, como amiga, esté viendo a Kerem pasar por un momento en el que quizás se da cuenta de lo que perdió, o de lo especial que fue esa relación. O podría ser algo más simple, como un reconocimiento a la importancia que Hande tuvo y sigue teniendo en la vida de Kerem, sin implicar necesariamente un deseo romántico activo en este momento. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las líneas son a menudo borrosas, y los fans, con su aguda intuición, tienden a leer entre líneas. Además, debemos considerar la posibilidad de que Melissa esté simplemente siendo empática y defendiendo la naturaleza humana de Kerem, reconociendo que es normal que las relaciones significativas dejen una marca. Pero la forma en que la pregunta se dirigió a ella, y su respuesta, parecen ir más allá de un simple comentario genérico sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Las redes sociales, como era de esperar, se incendiaron. Los hashtags #Kerem Hande, #Kerem Bürsin y #Hande Erçel se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans se dividieron entre los que celebraban esta posible confirmación de que Kerem aún tiene sentimientos, los que esperaban un reencuentro épico, y aquellos que, respetando las decisiones de ambos, deseaban lo mejor para Kerem en su vida actual, sin importar si piensa o no en Hande. Muchos fanáticos han estado buscando pistas en las redes sociales de Kerem y Hande. Analizan cada me gusta, cada comentario, cada historia. Y es cierto que a veces un simple gesto puede significar mucho. Pero, ¿es esta la clave? ¿O son las palabras de Melissa D'Angel la confirmación que estábamos esperando, aunque sea de forma indirecta? Hay que ser cautelosos, por supuesto. En el mundo de la farándula, las declaraciones pueden ser malinterpretadas, sacadas de contexto o incluso utilizadas para generar atención. Sin embargo, el tono de Melissa y la forma en que respondió sugieren que hay una base para lo que dijo. No fue un comentario ligero o un rumor, sino una reflexión que parece venir de un lugar de observación cercana. Si Kerem Bürsin realmente aún piensa en Hande Erçel, ¿qué significa esto para su presente y su futuro? ¿Podría esto afectar sus relaciones actuales o futuras? ¿Será que Hande también guarda sentimientos similares? Estas son las preguntas que nos mantienen pegados a las pantallas y a las noticias. La figura de Melissa D'Angel se ha convertido por un momento en el centro de atención de todos los fanáticos de Kerem y Hande. Su papel como portadora de esta información, ya sea intencionada o accidental, es innegable. Ella ha abierto una caja de Pandora de especulaciones y esperanzas. La noticia llega en un momento interesante, ya que ambos, Kerem y Hande, han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de su separación. Si bien los fans siempre anhelan ver a sus parejas favoritas juntas de nuevo, es fundamental respetar la vida privada y las decisiones de cada uno. Pero, ¿quién puede negar la emoción que genera la posibilidad de que un amor tan intenso como el que compartieron Kerem y Hande pudiera resurgir? Las declaraciones de Melissa nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público. Cómo gestionamos nuestros sentimientos, cómo dejamos ir o cómo mantenemos vivos los recuerdos, son aspectos universales que resuenan en todos nosotros. Y en el caso de celebridades, estas reflexiones se magnifican y se convierten en tema de conversación global.
La verdad es que hasta que Kerem Bürsin o Hande Erçel no se pronuncien directamente, o hasta que surjan pruebas contundentes, todo seguirá siendo especulación. Sin embargo, las palabras de Melissa D'Ongell tienen el poder de alimentar esa especulación y mantener viva la llama de la esperanza para muchos fanáticos. Ella, con su comentario, ha reavivado el debate sobre la posibilidad de un reencuentro o, al menos, ha confirmado que el vínculo entre Kerem y Hande fue tan fuerte que las huellas que dejaron son difíciles de borrar. Así que, en resumen, lo que Melissa D'Ongell ha insinuado es que Kerem Bürsin, debido a su naturaleza sensible y al valor que da a las relaciones profundas, podría seguir guardando un lugar especial para Hande Erçel en su corazón. Esto no significa necesariamente que estén buscando un reencuentro inmediato, pero sí sugiere que los sentimientos y los recuerdos de su relación son algo que Kerem no ha olvidado por completo. Ha sido un torbellino de emociones para los fanáticos, y la expectativa de lo que pueda suceder a continuación está más alta que nunca. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer compartir estas noticias con ustedes y desglosar las declaraciones que han revolucionado el mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les gustó lo que escucharon, si les pareció interesante, si les hizo pensar o incluso si simplemente disfrutaron del chisme, por favor, no olviden dejar un buen asterisco me gusta. Su like nos ayuda a saber qué tipo de contenido prefieren y nos motiva a seguir creando. Además, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin aún piensa en Hande Erçel? ¿Qué opinan de las declaraciones de Melissa D'Ongell? Dejen sus opiniones y comentarios abajo. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos encanta interactuar con ustedes. ¿Esperan un reencuentro? ¿O creen que ambos deberían seguir adelante por caminos separados? Cuéntenos todo en la sección de comentarios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas noticias y análisis. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les guste este tipo de contenido. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, más entretenimiento. Hasta la próxima, queridos espectadores. Adiós.